Bueno, muy buenas noches a todos. Primero, pues agradecer la puntualidad y la asistencia el día de hoy a nuestra tercera charla académica del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad ICESI. Eh, pues el día de hoy les traemos la charla sobre vacunación en COVID-19. Está a cargo de mis compañeros José David Giraldo y Juan Manuel Montero, estudiantes de décimo semestre de la universidad, y bajo la tutoría de la doctora Daniela Piedradita, médica internista y fellow de infectología de la Universidad ICESI y la Fundación Valle del Lili. También contamos con la asistencia de nuestra directora académica, la doctora Natalia Salazar Falla. Espero pues que esta charla sea de su agrado y que puedan resolver bastantes dudas. Muchas gracias, Juanjo. Buenas noches, compañeros. Pues ya estamos aquí reunidos, así como les dio Juan José, para hablar en esta charla sobre la vacunación para COVID-19, enfocada especialmente para el médico general. Continuamos con nuestro mes de COVID-19. Esta es la charla número 3 sobre este tema y las demás las van a poder encontrar también en nuestro canal de YouTube. Esto es como un recordatorio para que las vean y no se queden sin la charla. ¿Me confirman que las diapositivas las están viendo bien? ¿Las están pasando? Sí, José, está perfecto. Vale, gracias. Les quise traer una cita especial para esta charla de vacunación, pues nosotros generalmente hablamos de forma muy científica, pero se nos olvida el valor que tiene la vacunación, especialmente en el contexto de esta pandemia, para nosotros como personas. Les traigo una cita del doctor Swanan Patwardhan, que es un psiquiatra del Greater Manchester Mental Health del National Health Services del Reino Unido, y lo que nos dice es que las vacunas tienen el potencial de devolver la normalidad a nuestras vidas, lo que significa que eventualmente podremos ver a nuestras familias, abrazar a nuestros seres queridos, besar a nuestros nietos y simplemente pasar tiempo juntos una vez más, que es lo que yo creo que todos los asistentes de esta charla estamos extrañando de nuestra vida antes del COVID-19. El contenido de esta charla se va a dividir en 4 partes grandes, que es la introducción, qué tipos de vacunas están disponibles, el caso clínico que va a involucrar análisis de bastantes cosas y ahí nos va a ayudar especialmente nuestro compañero Juan Manuel y, y unas conclusiones bastante importantes. Vamos a arrancar entonces con el tema de la introducción que va a tener ciertos conceptos generales para la vacunación para COVID-19. Primero, ¿qué es una vacuna? Una vacuna se define como un producto biológico utilizado para estimular el sistema inmune de una persona contra un agente etiológico definido para que desarrolle anticuerpos y una respuesta inmune celular y evitar que se infecte o se enferme por este agente infeccioso. Es importante recalcar que la vacunación es una estrategia de prevención primaria. Para nuestros compañeros que no estén familiarizados con este concepto, la prevención primaria son todas aquellas intervenciones dirigidas a la población sana para evitar que desarrollen o contraigan una enfermedad. Hay otra cosa importante, no solamente el desarrollo de anticuerpos es el principal objetivo de la vacunación, sino también producir, como lo dice el texto, una inmunidad celular que sea efectiva, en este caso frente al SARS-CoV-2. Por lo cual ahorita la medición de títulos de anticuerpos o anticuerpos neutralizantes en sangre no son una medida objetiva ni validada para medir qué tan eficaz es una vacuna o qué tan protegido está una persona. Entonces no pueden decirles que le pusieron la vacuna, pero como no tiene anticuerpo, entonces la vacuna no sirvió. Hay cierto tipo de respuestas de la respuesta inmune que no pueden ser medidas de una manera tan sencilla. Es un poquito más complejo, pero pues para que tengan ese concepto importante. Aquí vamos a hablar un poquito de la microbiología del coronavirus. Yo sé que puede ser un poquito engorroso esta diapositiva, pero lo que quiero que vean de aquí con el puntero es que el coronavirus tiene en su núcleo cápside unos antígenos y especialmente este antígeno que es la espiga o S del inglés spike. Y pues ese va a ser como el punto central de la charla de las vacunas, es como la llave que necesitamos bloquear para que no se una con la cerradura. Y si esta es la llave, pues nuestra cerradura va a ser el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en el epitelio pulmonar. Lo que se busca hacer es que, ahorita en la siguiente diapositiva lo van a ver un poquito más claro, es, como pueden ver aquí, generar una estrategia para evitar que ocurra esta unión. Entonces, con estos anticuerpos neutralizantes, lo que se va a lograr es evitar la unión del coronavirus con el epitelio pulmonar. Como pueden ver aquí, se estaría dando la unión y todo el proceso microbiológico que no es el objetivo de esta charla. Y lo que se busca con esto básicamente es impedir la entrada del COVID y del coronavirus y evitar que la persona se enferme de COVID-19 y pues el virus se replique.
Aquí, como pueden ver, un recordatorio de nuestra charla anterior, pues la dexametasona como uno de los inhibidores de la respuesta inflamatoria sistémica, que fue la charla que dio Juan José, para que lo recuerden. Otro concepto importante, muy importante, sobre todo ahorita en la época no solamente la pandemia por el COVID, sino de la desinformación, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, es explicarles en qué consisten las fases de los estudios clínicos. La fase 1 involucra de 20 a 100 voluntarios sanos, donde se resuelven las siguientes preguntas. ¿La vacuna es segura? ¿Hay efectos secundarios graves? ¿Cómo se relaciona la dosis de la vacuna con los efectos secundarios? Y si esta vacuna está provocando o no una respuesta inmunitaria. En la fase 2 hay varios cientos de voluntarios y aquí las respuestas que se están buscando es si hay efectos secundarios a corto plazo, cuáles son los más comunes, cuál es la respuesta inmunológica del cuerpo y si hay indicios de que la vacuna es realmente protectora. En la fase 3, que hay más de 1000 voluntarios, es cómo se comparan las tasas de enfermedad entre las personas que reciben la vacuna y las que no. La otra pregunta es qué también puede la vacuna proteger a las personas de las enfermedades. Y la fase 4, que es cuando ya se ha aprobado el uso masivo por parte pues, de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica por la FDA, es para evaluar como el impacto a gran escala, el rendimiento real de las vacunas, que eso lo vamos a ver aquí también. Normalmente las vacunas toman varios años en desarrollarse, como pueden ver en el gráfico de arriba, o sea, los modelos teóricos, se hacen diseños de laboratorio, estudios preclínicos, estudios en modelos animales y pues eventualmente eso toma muchísimo tiempo, un total de aproximadamente hasta 10 o 15 años. Y estudios clínicos que toman, como pueden ver, como pueden ver aquí, la fase 1 de 1 a 2 años, la fase 2 2 años, fase 3 2 a 3 años. Que eso normalmente ocurre cuando la vacunación no es una prioridad, como es en este caso, como estamos en un contexto totalmente diferente, que es una pandemia. Nosotros tenemos la suerte de que ya nos habíamos enfrentado a un evento parecido. Si ustedes recuerdan bien, tanto el SARS-CoV-1 como el MERS-CoV ya teníamos como un fundamento teórico frente al cual desarrollar las nuevas vacunas, por lo cual se acortó muchísimo este proceso preclínico y pues dada la urgencia, no solamente por la parte de salud pública, sino en la parte de desarrollo económico, o sea, todo lo que implica absolutamente el compromiso que genera esta pandemia, no solamente en la parte de salud, sino en la parte social y cultural, pues obviamente estos estudios se dieron a una velocidad muy avanzada porque hubo una cantidad de recursos impresionante. Incluso como pueden ver, la producción se solapa con los otros estudios, que esta es la parte de producción. Y aquí hubo un riesgo, fue tirar una moneda al aire porque no sabían si realmente la vacuna iba a ser segura y si iban a poder producirla a gran escala. Y como pueden ver, el tiempo de desarrollo de la vacuna fue entre 10 meses a 1 año y medio, más o menos, que es lo que estamos ahorita. Les traemos también un ejemplo de la vida real, pues porque eso en papel suena muy chévere, pero realmente vacunarse sí ha tenido un impacto o no, porque la gente no cree, la gente le da miedo, la gente dice, no, pues me habrán puesto cualquier líquido en el hombro, quién sabe si eso era una vacuna o no, si eso sirve o no, porque es duro creer que le estamos ganando la batalla a un enemigo que generalmente es invisible, especialmente para los grupos de edad en los que nos encontramos las personas que estamos en esta charla. El caso de Israel, donde hubo una política de vacunación intensiva, una reducción dramática de la necesidad de ventilación mecánica después de vacunar a más de 3/4 de los adultos mayores de 70 años, y actualmente están considerando el retorno a actividades sociales y comerciales de forma segura, analizando también derogar los decretos para el uso obligatorio de tapabocas en los espacios abiertos. Es importante aclarar que la gente en Israel no dejó de infectarse de coronavirus, porque como bien saben, la vacuna puede llegar a impedir la unión en algunos casos, pero no puede impedir que se unan todos los virus de la carga viral del coronavirus. La gente sigue infectando de coronavirus, sí, sigue, pero la diferencia es que ya no desarrollan el COVID. Generalmente pueden ser pacientes asintomáticos o pueden ser incluso pacientes con enfermedad leve. Y lo que buscan es disminuir los ingresos hospitalarios, que es lo que les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Primero, pues este es un gráfico que está desde que comenzaron la vacunación en Israel hasta el 7 de junio de 2021. Como pueden ver, pues más del 60% de la población se vacunó, que es como el umbral que pone la OMS para una inmunidad de rebaño, que es aproximadamente el 70%. Aquí les mostramos la gráfica de los casos confirmados de coronavirus o de COVID-19 en Israel y pues lo vamos a solapar con la curva de vacunación. Como pueden ver, a medida que aumentó la tasa de vacunación, la tasa de casos confirmados empezó a descender drásticamente,
dado que menos personas llegaban a ser transmisores del coronavirus e incluso pues llegaban a no desarrollar la enfermedad y pues no transmitirla. Lo mismo con las muertes por COVID, como pueden ver hubo un pico aproximadamente en enero de 2021 y lo solapamos nuevamente con la vacunación. Y lo que pueden ver aquí, muchachos, es que básicamente vuelve y cae todo ese pico de mortalidad. Vamos a hablarles también de la población priorizada, que eso es otro concepto bastante importante, pues porque hubo un cierto orden en el cual se fue desarrollando este Plan Nacional de Vacunación. Pues la primera línea y la segunda línea de la salud fueron los primeros en recibir las vacunas, incluida con la población mayor de 80 años. Luego seguía la población entre los 70 y los 79 años. Un momento, por favor. Qué pena, estaba teniendo un problema con el micrófono. Entonces, como les estaba contando, los pacientes entre 16 y 59 años también con las siguientes comorbilidades: hipertensión arterial, enfermedades pulmonares como la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tuberculosis y el asma. También pacientes con diabetes mellitus, cáncer, VIH y enfermedad renal crónica. Dentro del Plan Nacional de Vacunación también se incluyeron profesores de preescolar, básica primaria, secundaria, media y cuidadores institucionales o cuidadores de salud, pues. Bueno, también es importante ahorita como un concepto grande. Esta parte sí les pido que pongan mucho cuidado porque pues hay novedades respecto a la parte científica y pues es muy importante entender qué tipos de vacunas existen. Y esto les va a servir a los médicos generales y a los médicos de información, como nosotros, como un argumento para explicar por qué algunos mitos de la vacuna se caen por su propio peso. Los tipos de vacuna que existen, pues arranquemos con la que no es ninguna de las vacunas que se están desarrollando ahora para el COVID-19, que es la vacuna de virus vivos atenuados, donde hay una inoculación de virus vivos que tienen sus factores de virulencia atenuados que logran estimular la respuesta inmune de una forma similar a la infección natural. Hay que aclarar que aquí sí hay replicación, por ende esta vacuna no es segura frente a grupos de riesgo y por eso la vacunación no se realizó con este tipo de mecanismo, por así decirlo. Luego están la vacuna de virus inactivos, que estos sí están siendo utilizados para desarrollar vacunas contra el COVID-19, y hay inoculación de virus que están inactivados a través de múltiples procesos bioquímicos, pero conservan las subunidades antigénicas, que ya les habíamos comentado antes, que la principal es la proteína S. Están las nuevas, que son como las más novedosas y las más importantes ahorita, pues porque han sido de las más estudiadas, que son las de ARN mensajero, que utilizan lipoproteínas para transportar ARN mensajero que llevan códigos a los ribosomas de las células con el fin de que se fabriquen proteínas específicas para que el sistema inmunitario las reconozca. Como estoy consciente de que este mecanismo de vacunación no es muy nuevo, pues probablemente no lo hayan visto cómo funciona realmente y pues les traemos esta gráfica donde explicamos más o menos cómo funciona este mecanismo. Hay unas nanopartículas cubiertas por las nanopartículas lipídicas que cubren el ARN mensajero, que es el que está aquí, el cual se va a unir a la célula que es el target de la vacunación y pues va a liberar este ARN mensajero en el citoplasma. Este ARN mensajero va a ser leído por el ribosoma de la célula y va a empezar a producir proteínas espiga o spike, que son las subunidades de la espiga completa del coronavirus. Este proceso de traducción pues va a dar lugar a estas tres subunidades S y van a formar una espiga. Y dentro de la célula pues lo que van a quedar son fragmentos de proteína y espigas. Por ejemplo, aquí los fragmentos de proteína que son presentados a las células de la respuesta inmune innata y estos pues que son reconocidos también por las células de la respuesta inmune innata y adaptativa, las espigas, que ese es el objetivo básicamente, producir una memoria inmunológica y lo que ya todos ustedes conocen acerca del proceso de generación de los anticuerpos. Lo más importante de esta gráfica, muchachos, para que lo puedan desmitificar fácilmente y se lo puedan explicar a los pacientes de una forma sencilla, es que el núcleo celular, como pueden ver, en ningún momento está siendo afectado ni tocado por esta vacuna. Súper importante para que la gente no crea que les van a alterar el código genético, les va a dar cáncer la vacuna. O sea, no se imaginen la cantidad de mitos que uno encuentra a través de redes sociales o cadenas de WhatsApp que terminan generando mucho miedo en la gente y ese miedo precisamente es el que retrasa nuestro potencial de vacunación.
Los otros tipos de vacunas son la de vectores virales que utilizan un adenovirus que es inocuo, es un adenovirus que se ha aislado en laboratorios, que se obtuvo de los chimpancés. Es un patógeno entre ellos, pero entre nosotros es inocuo. Y pues lo que hace es transportar proteínas o códigos de ARN mensajero o de DNA que se transforma en ARN mensajero también, que van a hacer prácticamente lo mismo que vimos en el gráfico anterior. Inducir la producción de proteínas para que el organismo y la respuesta inmune la reconozcan. Luego está otro tipo de vacuna que es la inyección de proteína viral, donde se inyectan subunidades, las subunidades que habíamos visto previamente, que son subunidades aisladas de la proteína espiga y forman la espiga completa y pues el sistema inmune reconoce las proteínas también. Esto es un mecanismo muy parecido al de las BLPs o Viral Like Particles de las vacunas del virus del papiloma humano. Ahora vamos a hablar de qué vacunas están disponibles actualmente para COVID-19 aquí en, en todo el mundo. Primero, pues esto es una carrera, o sea, básicamente han habido miles de estudios, o sea, nosotros solamente hemos escuchado 4 o 5 nombres, ahorita seguramente van a salir diciendo yo no sabía que había tantas vacunas. Como pueden ver aquí actualizado del día de hoy, hay 51 estudios en fase 1, 37 en fase 2, 31 en fase 3 y hay 8 autorizados, 8 aprobados y hay 4 abandonados. Es importante también conocer qué significa el principio de eficacia y pues también compararlo con lo que es la efectividad, que eso realmente son dos conceptos distintos y hacen referencia básicamente a lo mismo, sino que son en poblaciones diferentes. La eficacia de la vacuna se refiere a que también se desempeña una vacuna en el ensayo clínico, o sea, en el ambiente controlado, pues donde están aproximadamente los 30.000 voluntarios con una edad determinada, con ciertos factores de riesgo, versus la eficacia o la efectividad, disculpen, que es la que describe el desempeño de la vacuna en el mundo real. Aquí pues les traemos con ayuda de la doctora Piedradita como señalado lo que es importante, o sea, cuáles son los objetivos de los estudios, que es prevenir o reducir la severidad del COVID-19, o sea, que las personas que se enfermen no se enfermen tanto o que si se enfermen con enfermedad leve. Por ejemplo, aquí otro gráfico donde se hace una comparación. Este estudio es acerca de Moderna, que es una vacuna de ARN mensajero. Ahorita las vamos a ver todas. Y lo que quiero que se quede esta diapositiva es que el día 14, después de la segunda dosis, es que empieza la protección. Como pueden ver, las tasas de infección en placebo son mucho más elevadas versus las que están en azul, que son las de los datos de Moderna, donde las tasas de infección son relativamente bajas. Lo mismo para Janssen. Janssen es una de dosis única y es de un vector de adenovirus. Como pueden ver, igual empieza la protección a los 14 días, que eso es un concepto importante que ahorita vamos a ver en los esquemas de vacunación, y separa estas dos líneas. El placebo está arriba, la gente que no recibió realmente la vacuna, y pues los que sí la recibieron, pues como pueden ver, la tasa de infección es menor. ¿Qué vacunas existen en la actualidad? Hay muchos tipos de vacunas, como ya hemos visto, y las casas farmacéuticas las están produciendo a toda velocidad, básicamente. Pero las principales, o sea, las que han estado en el foco, pues, de la pandemia y liderando los rankings de ventas, por así decirlo, de vacunación, son estas vacunas. La Sputnik V de Rusia, que es un doble vector viral de adenovirus. La vacuna de Pfizer BioNTech, que está desarrollada en Estados Unidos y Alemania, que es una vacuna de ARN mensajero, la vacuna de Moderna, que es de Estados Unidos, que también es una ARN mensajero, y la vacuna de AstraZeneca, que es del Reino Unido y Suecia, que es un adenovirus modificado para transmitir un código de ADN. Ahí están los porcentajes de EL, hace referencia a la enfermedad leve, y EG a la enfermedad grave. Como pueden ver, los umbrales que pone la OMS son claros para la enfermedad grave. Tiene que ser una protección muy alta para que sean aprobadas para uso masivo. Hay otras vacunas también que no son tan famosas, pues en nuestro país sí. Ya vamos a hablar un poquito más del caso de Sinovac, pero está la Sputnik Light, Janssen, Novavax, CanSino y Sinopharm. Y pues nuestra parte, que es la que nosotros conocemos, que es la Sinovac o Coronavac, que es una vacuna de virus inactivos. Y pues ha surgido como un poquito de polémica porque los estudios de eficacia y efectividad estaban mostrando que para enfermedad leve no es tan buena como era al principio, sino que como esa información está cambiando con el paso del tiempo, es importante cogerla como con mucho cuidado, porque que no proteja tanto de enfermedad leve no significa que sea una mala vacuna.
Como pueden ver, la protección para enfermedad grave, que es lo más importante, que es la que evita los ingresos hospitalarios, que es la que evita las muertes, es bastante alta. Este estudio que representó el 50,4% no solamente está depositado en la guía de Infectio de este año, sino que también se hizo fue en una población latinoamericana, entonces nos parecía importante traerlo a colación. Estas son las referencias de los estudios de efectividad y seguridad de las principales vacunas, pues esto es más bien como una formalidad para que sepan de dónde estamos sacando nuestros datos, que son datos actualizados y datos respaldados por evidencia científica. Y otro punto súper importante, que es algo que la gente le ha estado preocupando y pues que ha sido el boom, es lo de las variantes, que la variante sudafricana, la variante del Reino Unido. ¿Qué tan eficaz es la vacuna frente a este tipo de enfermedades? Pues como síntesis de este cuadro es que faltan datos, porque es algo que está surgiendo de una forma muy rápida, las variantes se dispersan rápidamente, pero el mensaje grande que quiero que se lleven también de esta diapositiva es que las vacunas siguen siendo seguras y efectivas frente a estas nuevas variantes, que obviamente va a privar el autocuidado y va a prevalecer siempre por encima de la vacunación todas las medidas de higiene, de distanciamiento y del uso de los elementos de protección personal. Pero para que lo sepan que contra las variantes las vacunas siguen funcionando. Y ahora sí, ¿qué vacunas tenemos disponibles en Colombia? En Colombia pues están disponibles Pfizer o AstraZeneca, Sinovac y por mecanismo de COVAX están llegando dosis de Moderna, Novavax y Janssen. De Pfizer, lo que ya les había comentado, que es segura, efectiva, ha mostrado alto grado de efectividad frente a las nuevas variantes, tanto como Moderna, especialmente las de ARN mensajero han mostrado buena efectividad. La de Oxford, AstraZeneca, que causó mucho revuelo por eventos trombóticos en Europa, que eso pues lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero que sepan que en Colombia no se ha presentado un solo evento trombótico de, acompañando pues la vacunación de AstraZeneca, o sea, eso es muy importante que lo sepan, porque la gente ya está yendo a los centros de vacunación a preguntar que si AstraZeneca no se vacunan, que si es Sinovac no se van a vacunar, y es importante que nosotros le expliquemos que realmente lo vamos a tocar más adelante, pero realmente son eventos muy aislados. Aquí un cuadro comparativo de la efectividad de las vacunas, como ya habíamos visto antes, la efectividad frente a la enfermedad leve es algo variable, pero la enfermedad grave no es variable. Y eso es lo importante porque esta efectividad es la que nos va a ayudar a evitar un colapso en los sistemas de salud, porque va a disminuir los ingresos hospitalarios y va a aumentar la disponibilidad para las camas UCI para las personas que no hayan podido ser inmunizadas de la manera correcta. Respecto a los esquemas de vacunación, este es el esquema de Pfizer, una primera dosis que consiste en 0,3 mililitros intramusculares en el deltoides, un tiempo de intervalo que la OMS y el estudio de la casa farmacéutica recomiendan que sea de 21 días. Ha habido estos días también mucha controversia respecto a alargar los tiempos de vacunación de 8 a 12 semanas, que eso en poblaciones menores de 50 años y realmente no está fundamentado en estudios de Pfizer, sino en estudios aislados de otros países. Y hay como un conflicto con la casa farmacéutica que justamente hoy sacó un comunicado en el que reiteraban que debían ser 21 días y pues el gobierno está respaldando con estudios de otros países para decir que pueda alargarse más semanas y pues ya en la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué. Y pues ya después de ese intervalo de 21 días se administra la segunda dosis y va a haber una inmunidad completa 14 días después de esa segunda dosis. Respecto a AstraZeneca, aquí está la parte de la explicación, o sea, es básicamente el mismo esquema, dos dosis, solamente que el tiempo de intervalo es de 8 a 12 semanas. Y se han visto en varios estudios con AstraZeneca, no con Pfizer, que a más tarde sea el intervalo entre las 8 y las 12 semanas, o sea, novena semana, décima semana, onceava semana o doceava semana, presentan mayor grado de inmunidad. Y incluso se habla de que 3 semanas después de la primera dosis hay cierto grado de inmunidad, pero pues no es una inmunidad completa como la que se adquiere después de los 14 días cuando ya el paciente recibió la segunda dosis. Y con Sinovac, pues es lo mismo, básicamente, solamente que el intervalo es de 2 a 4 semanas por ser una vacuna de virus vivos inactivos y pues tienen cierto tiempo de gracia, más o menos las vacunas que son más o menos 4 días. O sea que puede ser 4 días antes o 4 días después del intervalo recomendado por la OMS.
Datos gruesos del mundo. ¿Cuántas personas han recibido al menos una dosis para vacuna de COVID-19? 2.700 millones de personas administradas al día de hoy y 783 millones de personas a la fecha están totalmente vacunadas, es decir, que han cumplido los 14 días y han recibido las dos dosis. En Colombia, a día de hoy, 15.290.000 personas han sido inmunizadas con al menos una dosis en Colombia, 4.970.000 personas han sido totalmente inmunizadas y esto representa aproximadamente un 9.8% de la población, que la verdad no es un dato muy esperanzador porque pues la gente ve la vacunación con algunos con muy buenos ojos, otros no se quieren vacunar, pero la gente está dejando de lado ciertas medidas de autocuidado que realmente puede ser perjudicial para nuestras curvas epidemiológicas y pues para nuestro sistema de salud. No tienen en cuenta que solamente somos el 9.8% y no el 70% de gente vacunada, como por ejemplo en Israel. Los mapas epidemiológicos de la distribución de las vacunas de los últimos 2 días, que es un boletín que emite diariamente el Ministerio de Salud. Y pues les traemos aquí un caso clínico donde esperamos participación, opiniones. El caso clínico arranca así. Don Pancracio es un paciente de 55 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, quien consultó el 12 de febrero de 2021 por síntomas respiratorios y cursó con COVID grave desde el 14 de febrero hasta el 22 de febrero. Requirió manejo en UCI y soporte con ventilación mecánica. Actualmente se encuentra en aceptables condiciones generales, levemente desacondicionado, sin disnea y acude a la consulta del médico general. Imagínense que son ustedes hablando con el paciente de frente de esta don Pancracio y llega y le dice, a mí no me han vacunado y yo no me quería dejar vacunar porque ya me había dado ese COVID. Y yo le decía a mi esposa que no necesitaba esa vacuna china, pero me insistió y pues aquí estoy, doctor. Dígame, ¿sí me puedo vacunar? Los invito a que alguien me diga como médico general qué le diría al paciente. Deja puesto el caso. Cualquiera puede opinar. Yo creo que es un buen momento para equivocarnos o decir lo que pensamos. Todos estamos aprendiendo. Hola, buenas noches. Bueno, yo tenía entendido que eran 90 días después de la infección que la persona se podía vacunar. Pues me puedo estar equivocando, pero yo creería que sí se podría vacunar. Pues bueno, Isabela, me parece que estás bien informada, pero hay que hacer ciertas puntualidades. El COVID mayor a 90 días sí se puede vacunar. Vamos a hablar de esto aquí. O sea, ¿se puede vacunar a una persona que ya ha tenido infección por coronavirus? Pues realmente, sí. Este, por ejemplo, es un cuadro que está sacado de una tabla de Sura, unas tablas de vacunación, que es un compendio de información recolectada. Ya les voy a mostrar la tabla de la guía de Infectio. Pero como pueden ver, las personas depende de cuántos días hayan pasado desde su última PCR negativa o pues desde el día que ya tienen el diagnóstico, pues que ya no tienen más COVID. Como pueden ver, aquí están depositadas las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, que son las que tenemos aquí en Colombia. Y básicamente el criterio, por ejemplo, con Pfizer es de 90 a 270 días, cuántas dosis se van a dar según si está o no priorizado en el Plan Nacional de Vacunación. Por ejemplo, digamos, si es un paciente entre 90 y 270 con Pfizer, se vacuna con una sola dosis. Si es un paciente que está después de los 271 días, se puede vacunar como si fuera un esquema totalmente nuevo. Si el paciente lleva 90 días y no tiene ninguna comorbilidad, también pues depende de la priorización, se vacuna o no con las dos dosis. Y pues ya lo de la parte de las poblaciones especiales lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues importante este cuadro para que lo tengan, le tomen un pantallazo, lo vean nuevamente en el video, porque es un cuadro bastante extenso, pero en el que se explica más o menos cómo funcionan estos esquemas de vacunación. La mayoría de pacientes presentan caída en títulos de anticuerpos contra el coronavirus en un promedio de 2 a 3 meses. Por eso está la parte
del COVID mayor a 90 días. Y en este momento, o sea, en la actualidad se están realizando estudios que evalúan la posibilidad de una inmunidad duradera en los pacientes post-COVID, que es una referencia que está aquí abajo, un estudio de Long y colaboradores de 2020, donde dicen que la inmunidad realmente puede sostenerse hasta 6 meses, pero que los títulos aceptables son hasta los 2 o 3 meses. Y en enero de 2021, la CDC declara que las vacunas de ARN mensajero son seguras y eficaces en los pacientes que han tenido antecedente de infección por COVID-19. Pero como les he venido diciendo, hay ciertos datos que hay que coger como con mucho cuidado, porque no podemos decir que solamente entonces se pueden vacunar con Pfizer o con Moderna, porque estamos pues en el contexto de una pandemia y los pacientes van a requerir las vacunas que estén disponibles. Y realmente lo que se busca con esos intervalos de tiempo no solamente es producir una respuesta inmune como combinada, no sé si me entiendan, una inmunidad natural y una inmunidad artificial por las vacunas, sino ayudar a priorizar a otras personas que no se han enfermado por COVID y por ende a las personas que ya después de los 90 días no hay Pfizer, pues tienen que vacunarse con las vacunas que estén disponibles en ese momento. Esta es la tabla de infectio, que es un poquito más clara, un poquito menos saturada, que son personas con infección por COVID-19 inmunocompetente, con 59 años de edad o menos, pues del día 1 al 90 no se vacunan, del 91 al 270 solo una dosis, y después del día 271 las dos dosis con el intervalo normal. Y las personas mayores de 60 años que hayan tenido antecedente de infección por COVID-19 sí pueden recibir las dos dosis directamente después de los 90 días. Los pacientes inmunosuprimidos no se vacunan en el primer mes y después de esos 30 días pueden recibir su esquema de 2 dosis. Y persona que ya haya recibido una dosis previa de vacuna y luego haya presentado la infección, no se aplica la segunda dosis por el momento. Para nuestro paciente del caso clínico están las fechas, diagnosticado inicialmente el 14 de febrero, con su estancia en UCI de 8 días, se recupera y baja de UCI, termina su esquema de esteroide, la PCR le sale negativa y consulta al médico general el 22 de junio, que como dijo Isabela, pues está entre el día 90 y 270, por ende recibe una dosis de su vacuna. Y en este caso, digamos que la vacuna que estaba disponible es la vacuna de Pfizer. Para continuar con nuestro caso clínico, Juan Manuel. Bueno, buenas noches muchachos. Yo voy a continuar con el caso clínico. Como pueden ver, don Pancracio recibió pues su única dosis de Pfizer, como lo comentó mi compañero, y se comunica nuevamente con ustedes, el médico general, por teleconsulta, ya que empieza a presentar dolores en el sitio de la vacuna, una cefalea ucraniana de intensidad moderada, mialgias y fatiga general. Tanto él como su esposa y su familia están preocupadas de que sea algo grave y quieren saber pues, la opinión de su médico. Adicionalmente, su esposa también quiere ser vacunada, pero comenta que tiene reacciones, pues un antecedente, unas reacciones alérgicas moderadas a otras vacunas aplicadas anteriormente. Bueno, entonces quiero alguien del público que, pues, que me comente qué deberían decirle o qué deberían hacer en este caso a don Pancracio y a su esposa. Que participe, porfa, alguien diferente a Isabela. Muchachos, recuerden que esta es la oportunidad para aprender. Nosotros también aprendimos muchas cosas mientras hacíamos estas diapositivas, entonces aprovechen. Yo les dije que trajeran bastantes dudas y vamos a intentar resolverlas todas y entre todos. Hola, ¿puedo responder? Pues una parte. Claro. Bueno, pues creo que la primera parte que le diría yo, pues dentro de lo que sé es que uno puede presentar síntomas parecidos como que darían la enfermedad como tal de COVID al ser vacunados. Entonces, em, lo que haría sería que creo que son como 8 días que se pueden presentar estos síntomas, entonces tener como cuidado de cómo va evolucionando el paciente, o sea, teniendo en cuenta ese rango de días. Pero ya digamos lo de las alergias, realmente no sé mucho del tema. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien quiere opinar algo más acerca de este caso, de la continuación?
José, no sé si puedo ahí participar también. Es Claro, más Kat. como, listo. Pues algo con lo que me quedé mucho de las clases de medicina interna era que cuando habían pues pacientes que comentaban estos antecedentes de reacciones alérgicas, había que indagar muy bien qué tipo de reacción era y si pues la presentó en otras vacunas, qué tipo de vacunas, a qué vacunas hizo la reacción, para definir si es realmente una reacción pues alérgica que impida la colocación de la vacuna como tal. Entonces yo creo que ahí sería hacer un interrogatorio a la esposa acerca de qué reacción tuvo y a qué vacunas específicamente. Vale, Excelente. gracias. Dale, José, continúa. Entonces, esta parte de la presentación voy a hablarles un poco sobre los efectos adversos asociados a la vacunación. Debemos pues, saber que, como todas las intervenciones, no están exentas de presentar algún efecto adverso para el paciente. Y como médicos generales, pues debemos conocer cuáles son las más frecuentes o pues también las más graves para poder tratarlas oportunamente. ¿Vale? Vale, entonces según el Ministerio de Colombia, pues un efecto adverso se define como el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Es importante conocer que los eventos adversos graves asociados a la vacunación son muy raros, pero pues tendrían el potencial de generar dudas sobre pues, la seguridad de las vacunas y podrían aumentar el miedo a la población, llevando a que ésta no se vacune. Está claramente pues, difundido que los eventos reactogénicos a las vacunas, como el calor, el rubor, el edema, la erupción cutánea o el malestar general, son reacciones inmunomediadas muy frecuentes, no solamente en la vacunación pues, para el COVID, sino para otro tipo de vacunas. Y es importante conocer que estas son transitorias e inofensivas. En cuanto, digamos, a la vacuna contra el COVID, pues hasta ahora no existen vacunas de ARN mensajero. No se dispone, digamos, una experiencia previa sobre la probabilidad de que pues, existan reacciones alérgicas graves asociadas a esta vacuna, por lo que digamos, se desconoce el perfil de seguridad pues, de estas intervenciones a la población, pero hay numerosas entidades que están dedicadas a la vigilancia de estos eventos adversos y los cuales, digamos, nos van a proteger y nos van a dar pautas claves que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes. Les puse esta gráfica de Pfizer, donde hace, digamos, una referencia para los menores de 55 años y los mayores de 55 años, en cuanto, digamos, a los porcentajes de aparición de dichos síntomas. Como podemos ver, los principales están el enrojecimiento, el hinchazón, el dolor en el sitio de aplicación. También podemos presentar fiebre, dolores de cabeza, resfriados, vómitos y diarreas en ambos grupos. Acá quería aclarar algo que lo mencionaban en la guía de Infecto colombiana, donde mencionaban que el uso de AINES o de antibióticos para tratar estos síntomas estaba relacionada con una disminución en la inmunidad que iba a ser generada por la vacuna. Por lo tanto, no lo recomendaban y esto pues deberían, digamos, tomarlo nosotros en nuestra charla para tampoco recomendarlo cuando nos pregunten. ¿Qué debemos hacer entonces como médicos generales? Incentivar la vacunación. Es importante pues, que podamos mantener la confianza de los pacientes con estrategias eficaces en educación y de supervisión pues, para garantizar la seguridad tanto a nivel pues, nacional como internacional. Un mensaje que quiero dejarles claro en esta presentación es que es muy importante educar al paciente, más no generar pánico en él y no irlo a llevar pues, a tomar una decisión como es la no vacunación. Siguiente, José. Esta tabla se las traje de la EMA, las traje a colación porque quisiera mostrarles que hay unos eventos adversos más frecuentes que otros, siendo pues, los más nocivos para la salud del paciente los menos frecuentes. Como podemos ver, hay unos muy frecuentes y unos raros, tanto en Pfizer como en Moderna, como en AstraZeneca. En los más frecuentes están la cefalea, la fiebre, las linfadenopatías, las mialgias, el dolor en el sitio de la aplicación, que como ya les mencioné son
normales del cuerpo y hay que hacerle, pues, hay que aclarar esto al paciente. Entre las raras, pues, podemos encontrar otras como parálisis facial, anafilaxia, entre otras que son, pues, muy raras, entre 1 cada 10.000 pacientes y se han, digamos, evidenciado que solamente muy pequeña parte de la población las ha presentado. Como pueden ver en la parte de abajo, hablan de que 4 participantes manifestaron la parálisis facial aguda, que pues que no es, digamos, significante en el grupo tan grande de vacunación que ha tenido. Es relevante también mencionar que hay una posibilidad de alergias y anafilaxia y que esto, digamos, hace que sea necesario el seguimiento intensivo de estos pacientes, así como también dar recomendaciones de acciones constructivas y proactivas para poder definir por qué ocurrió, identificar el grupo de riesgo en el cual ocurrió y también aplicar las estrategias que más adelante las mencionaré para facilitar el tratamiento y la prevención, pues, de estas reacciones adversas. Continúa. Una de las mayores preocupaciones que hay actualmente, pues, en el tema de la vacunación contra COVID es la de los eventos trombóticos. Esto es mayor preocupación a nivel mundial como nacional y hay ciertas dudas que, pues, espero poderlas aclarar. Siguiente. Entonces, a ver, existen muchas especulaciones y noticias a nivel mundial como nacional sobre el riesgo de trombosis posterior a la vacunación, pero realmente, ¿cuáles de estos datos son reales? Quiero primero mencionarles un reporte de la EMA, para los que no saben, es la Agencia Europea de Medicamentos. Este reporte salió el 24 de marzo del 2021 y hace un recuento de 286 eventos tromboembólicos documentados después de la comercialización de la vacuna. Entre estos hubo eventos de accidentes cerebrovasculares, infartos agudos al miocardio, tromboembolismos pulmonares, entre otros que han habido. Sin embargo, pues estas cifras requieren ser expuestas en contexto. Bien sabemos que la trombosis en general es una patología sumamente frecuente en la población adulta, especialmente en la mayor, que ha sido, digamos, el objeto primordial de vacunación. Y con o sin vacuna, estos eventos seguirían ocurriendo. Puede que estemos en COVID y estos eventos, digamos, prendan alarmas en las instituciones, pero sin la vacunación y sin COVID, estos eventos seguirían ocurriendo y seguirían habiendo muchas muertes. Es más, según la OMS, 7 de las 10 principales causas de muerte en el mundo son de enfermedades no transmisibles. Y de estas 7, dos de estas, y las primeras de estas causas de muerte corresponden a eventos trombóticos, sean vasculares o embólicos, llámense ACVs, infartos o lo que ya les había comentado anteriormente. Estas cifras indican, pues, que en un momento como el actual, en el cual se están vacunando millones de personas, se van a presentar eventos trombóticos, sin que esto signifique, pues, una relación causa-efecto entre la vacuna y la trombosis. Los estudios clínicos de la vacuna, donde se hizo, pues, un seguimiento estricto a los participantes, en donde se incluyeron más de 33.000 voluntarios, no hubo una demostración clara de los eventos trombóticos en exceso en comparación a la población control, la población que no recibía, pues, la vacuna. Asimismo, el 12 de marzo de este año, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia emitió también un comunicado en donde volvían a hacer referencia sobre no se encontraba información clara sobre la causalidad entre la vacuna y los eventos trombóticos. ¿Qué quiero que se lleven de toda esta información? Y es, pues, que no podemos afirmar una causalidad entre los eventos trombóticos y las vacunas. El segundo mensaje que quiero que se lleven, lo pueden ver en esta gráfica que se las presenté ahí, en donde el mismo COVID presenta una tasa de trombosis altísima del 16.5% en comparación pues, a la aplicación de alguna vacuna, en donde la FDA había encontrado 6 casos de 6.800 millones de vacunas aplicadas de Johnson Johnson y 4 casos en 1 millón de vacunas aplicadas de AstraZeneca. Siguiente, pues.
El segundo, digamos, preocupación o gran problemática que tiene el mundo, el miedo, es la anafilaxia. La anafilaxia, según la European Academy of Allergy and Clinical Immunology, la define como una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave y que llega a amenazar la vida. La fotico es básicamente para darles una imagen de cómo se vería un paciente con anafilaxia. El paciente tiene una rápida hinchazón de los tejidos de la garganta, tiene urticaria, angioedema, pérdida del conocimiento. Dale, José. Dale, listo. Entonces, aquí como información general para nosotros los médicos generales, vamos a tener pues algunos criterios diagnósticos para la anafilaxia, tanto dermatológicos, cardiovasculares o respiratorios. Entre los respiratorios podemos encontrar al examen físico una sibilancia bilaterales, estridores, hinchazón en las vías aéreas. En los dermatológicos podemos encontrar angioedema localizado generalizado, urticaria generalizada, un eritema generalizado. Siguiente. Entre los criterios menores también encontramos algunos como el prurito generalizado, la taquicardia, la tos seca, la voz ronca, la dificultad para respirar. Y ya digamos para integrar estos dos conceptos, pues el diagnóstico, ¿sí, José? El diagnóstico lo podemos hacer con esos criterios, siendo digamos un nivel 1 de certeza diagnóstica. Si el paciente tiene un criterio dermatológico mayor y un criterio dermatológico cardiovascular mayor, no podría diagnosticar esta patología. Y asimismo, combinando cada criterio mayor y menor, puede tener, digamos, un grado de certeza para hacerla del diagnóstico correcto. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir en caso de alguna sospecha de anafilaxia posterior a la administración de vacuna contra el SARS-CoV-2? Si se sospecha anafilaxia, tenemos que primordialmente evaluar que el paciente respire, tenga el pulso y se encuentre alerta. Llamar a los servicios médicos de emergencia, si estamos en la clínica, ya tratarlo nosotros. Debemos colocar al paciente en posición supina, con los pies elevados, a menos que, digamos, encontremos al examen físico una obstrucción de las vías respiratorias superiores o que el paciente esté vomitando. El medicamento clave para poder abordar esta patología es la epinefrina o la adrenalina. Es el tratamiento de primera línea para la anafilaxia y pues debe administrarse cuanto antes posible. En los adultos es una dosis intramuscular de 0.3 miligramos. Generalmente estas dosis vienen ya en una jeringa precargada o premedida. La dosis máxima para adultos es de 0,5 miligramos dosis y esta dosis la podríamos repetir con un intervalo de 5 a 15 minutos dependiendo de cómo vaya evolución del paciente. También quería aquí mencionarles que los antihistamínicos o los broncodilatadores no tratan las obstrucciones de las vías aéreas ni la hipotensión que podría llegar a presentarse este paciente. Por lo tanto, en las guías no son tratamientos de primera línea para la anafilaxia. Y pues estos pacientes deben ser monitorizados cada 8 horas intrahospitalariamente. Entonces tenemos que hospitalizarlos y dejarlos en la clínica. Siguiente. Esta tabla se las quise traer porque hablaban principalmente de la vacuna Pfizer y Moderna y presentaban, digamos, algunos casos por millón, como lo ven ahí, 4.7 a 11 casos por millón, y de Moderna de 2.5 a 2.8 casos de millón de anafilaxia. Y quiero hacerle referencia aquí en que los componentes de esta vacuna no son los componentes clásicos utilizados anteriormente que podrían llegar a inducir alergias, como lo son la gelatina, las proteínas del huevo, las proteínas de la leche de la vaca o otros componentes antibióticos como la anomicina, la levadura u otros componentes. Estas vacunas se diferencian porque, como ya lo mencionó mi compañero, son nanopartículas lipídicas que transportan pues, el mRNA mensajero y estas adentro del cuerpo se llegan a mezclar con sustancias ayudantes como lo es el polímero polietilenglicol, más conocido como PEG, como lo conocemos nosotros. Y este PEG es el que se ha asociado a las reacciones de hipersensibilidad temprana y tardía y a las que pues finalmente llevan a la anafilaxia. ¿Qué ha hecho Colombia para contrarrestar pues estos
esta complicación, este evento adverso, y es básicamente cuando nosotros nos fuimos a vacunar, como todos supongo que ya estamos vacunados acá, nos dejaron en un tiempo de espera de 30 minutos. Esos 30 minutos son porque generalmente casi que la mayoría de pacientes que van a presentar algún evento de anafilaxia lo presentan en los primeros 15 o 20 minutos. Entonces tenemos un periodo de 30 minutos para poder observarlos y poder llegar a darles un manejo oportuno intrahospitalariamente. También, pues en Colombia, los centros de vacunación casi que les han obligado, o pues como referente para poder abrir como centro de vacunación, y es que tengan todos los equipos de adrenalina y toda la parte, digamos, de vía aérea que deben tener para poder controlar a un paciente que llega a presentar anafilaxia en el sitio de vacunación. Entonces, por ese lado, digamos que estamos bien protegidos. Continúa, José. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la vacunación? Dos principales contraindicaciones absolutas, que son que ya haya presentado una reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna contra el COVID, o que haya tenido una reacción anafiláctica a algunos de los componentes de la vacuna, como ya les mencioné, el PEG. Hay algunas otras contraindicaciones relativas, como por ejemplo que el paciente esté con una infección activa por el SARS-CoV o como una infección activa por otros patógenos. También que haya tenido un antecedente de una vacunación por otro patógeno 14 días previos a la vacunación contra el COVID. Y pues como ya les dije, que hayan tenido reacciones de hipersensibilidad a algunos componentes como el polisorbato. Bueno, digamos en esta parte ya de la presentación voy a hablarles un poco sobre los puntos claves en las poblaciones especiales que les pueden, digamos, llegar a su consulta o les preguntan a ustedes como estudiantes de medicina, y pues para que tengan conceptos de qué decir o qué responder. Los pacientes cardiovasculares durante tanto la infección por COVID como la vacunación no deben suspender sus tratamientos, tanto IECA o ARA2 o el que tengan. No hay ninguna interacción. En los pacientes diabéticos no se ha encontrado, digamos, ninguna evidencia de que un paciente diabético y con COVID necesite un control glicémico estricto, pero pues se recomienda que sigan sus controles de glicemia según pues, su edad y comorbilidades y lo que hayan, digamos, estipulado anteriormente con su médico tratante. Estos pacientes también no hay ninguna contraindicación para su vacunación, entonces se pueden vacunar como cualquier persona normal. Las mujeres gestantes, algo que quiero hacer referencia aquí es que se han encontrado estudios donde indica que las mujeres gestantes difieren en su infección a la población general, ya que éstas tienen mayor proporción de infección asintomática. En un estudio que se hizo se encontró que el 75% de las mujeres gestantes, eran asintomáticas. También quiero hacer referencia a que las mujeres gestantes que desarrollan esta enfermedad de COVID tienen mayor riesgo de neumonía, tienen casi 2 veces mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de ingreso a UCI y de necesidad de ventilación mecánica. Y también se ha visto, digamos, que tienen mayor riesgo de morbilidad obstétrica, parto pretérmino, ruptura prematura. Estas mujeres deben ser vacunadas, no hay ninguna contraindicación tampoco que lo evite. Y si les llegan a preguntar, tampoco hay ninguna contraindicación y no se debe suspender la lactancia después de la vacuna, no hay ningún efecto, digamos, nocivo para el feto. En cuanto, digamos, a los pacientes inmunosuprimidos, pues los estudios sobre el uso de vacunas a estos pacientes no se ha estudiado mucho porque no hay estudios que involucren esta población. Sin embargo, las entidades mundiales básicamente han recomendado también vacunar estas personas. Hay, digamos, algunos casos, como por ejemplo los pacientes que tienen esplenectomías o asplenias funcionales o que utilizan corticosteroides a altas dosis, pero no, el mensaje que quiero dejar aquí es que esos pacientes no es que no se puedan vacunar, no es que vaya a haber un efecto
negativo para su salud por la vacunación, porque no hay, digamos, un virus, que fue lo que ya comentó mi compañero, que pueda generar la infección en estos pacientes con la vacuna. Más bien, esos pacientes probablemente no van a tener la respuesta inmunitaria al 100%, no van a tener la misma respuesta y la misma inmunidad, pero tampoco les va a hacer ningún daño. Es muy importante en estos pacientes, tanto en los inmunosuprimidos como en los de cáncer, que les voy a hablar más adelantico, en que se vacunen tanto ellos como su círculo social, llámese familia o cuidadores, debido a que pues también queremos generar esta inmunidad secundaria, esta inmunidad en rebaño mini, por decirlo así, para protegerlos a ellos pues, contraer esta enfermedad. Los pacientes con esclerosis múltiple y neuritis óptica tampoco hay evidencia que no se deban vacunar. Esos pacientes se deben vacunar. Siguiente, José. En los pacientes con VIH tampoco hay ninguna contraindicación para que se vacunen. Esos pacientes se pueden vacunar sin importar su conteo de linfocitos CD4, que es algo, digamos, que nosotros generalmente pues, vemos y analizamos cuando nos vemos enfrentados a un paciente con VIH. Y esos pacientes no deben suspender su tratamiento antiviral ni antes, ni durante, ni después de la vacuna. Es importante que estos sigan con su tratamiento. En los pacientes hemato-oncológicos, es conocido pues que esos pacientes tienen una alta incidencia de infecciones virales y por lo tanto deben ser vacunación prioritaria a esos pacientes tanto de cáncer avanzado, en progresión o con tratamientos activos a esos tumores sólidos. En los pacientes, digamos, que tienen neoplasias hemato-oncológicas, llámese una leucemia o un linfoma o un mieloma, también deben ser vacunados, no hay ninguna contraindicación. Y aquí también hago énfasis, lo que ya les mencioné, que es muy importante que estas personas tengan su ciclo, sus acompañantes y su familia y todo su círculo que los rodea vacunados. Los pacientes con tuberculosis, sea una tuberculosis latente, una tuberculosis activa o incluso ya con fibrotórax, deben ser vacunados, no hay ninguna contraindicación. Y los pacientes, digamos, con enfermedad terminal o pacientes en final de la vida, ya llegamos a individualizar cada caso y pues la decisión de vacunarse debe ser del paciente. Sin embargo, como médicos generales o como médicos de esos pacientes debemos también fomentar la vacunación. No hay ningún efecto negativo que pueda tener la vacuna para estos pacientes. Bueno, vamos a acabar la charla con algo, les pedimos disculpas, una excusa que ya sé que estamos un poquito sobre el tiempo, pero vamos a acabar con la parte más importante, yo creo, de la charla para nosotros como médicos generales, que es ayudar a desmentir un poquito estos mitos acerca de las vacunas, que esto ha sido una pandemia de la desinformación. Cuando comenzamos hace un año con todo este cuento, las torres de 5G eran transmisoras del coronavirus, ahora le creemos más a WhatsApp que a un médico o a un subespecialista o a un virólogo, o comparten cadenas falsas de virólogos que nunca dijeron las cosas que supuestamente dijeron, artículos que no están fundamentados bajo ningún reglamento, que las mascarillas faciales o los tapabocas, pues, también tienen microchips. O sea, hemos leído, hemos escuchado miles de cosas, una avalancha de información que realmente es desinformación. Y a nosotros, tanto las personas que no pertenezcan al área de la salud, como nosotros, como futuros médicos que estén escuchando esto también, es parar un poquito esa cadena, es decir, informémonos, leamos juntos y no actuar obviamente desde el odio, desde generar conflictos, sino desde la empatía y decir, yo entiendo que no estés contrastando la información. Esas cosas pasan cuando nos meten en el contexto del miedo. Y es importante por eso hablarles con hechos a las personas que estén en contra de la vacunación, porque esa es la otra pandemia que estamos viviendo, la pandemia de la desinformación. Dentro de los mitos está, ¿puedo dejar de utilizar el tapabocas si ya me he vacunado contra el COVID-19? La realidad es que el tapabocas y el distanciamiento físico, y este es el mensaje más importante de la charla, seguirán siendo esenciales luego de recibir la vacuna. Algunas vacunas, como las que están en Colombia, porque todavía no ha llegado la de Janssen, requieren más de una dosis y a pesar de que
incluso si solo fueran una sola dosis, su efecto no es inmediato. El nivel de protección se adquiere semanas después de la primera aplicación. Las vacunas contienen el virus que causa el coronavirus. Ninguna de las vacunas, como ya les he explicado, contiene el virus vivo que causa el COVID-19, por eso son vacunas que no son seguras, las que si tuvieran el virus vivo y se pudiera replicar. Las vacunas le enseñan al sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa el coronavirus o la enfermedad COVID-19. La otra, con la vacuna me implantarán un microchip. No hay vacuna con microchip para el rastreo de las personas, ni para el control mental, ni para esterilizar a la gente. O sea, eso no existe, no es posible. Realmente no sé quién se puede imaginar cómo un microchip puede estar suspendido en una solución de medio centímetro cúbico entrando al hombro y llegando a controlar el cerebro o a afectar a los ejes hormonales. Es importante que... José, respecto a eso de la fertilidad, perdón, salió de hecho una actualización reciente, creo que fue en el British, sobre conteo de esperma y todas las características, pues desmitificando también eso. Muchas gracias, doctora. Y vamos a conseguir esas referencias y las compartimos más tarde en el grupo. Y los otros mitos, la vacuna se desarrolló muy rápido, no es seguro aplicarla. Ya como habíamos visto en la diapositiva de fases clínicas, y ¿se acuerdan bien? En el que le expliqué por qué ha tomado antes 15 años y ahorita 1 año y medio. Es porque, pues lo primero, el coronavirus ya había un background científico con el SARS-1 y el MERS-CoV que pues redujeron años de investigación y estudios preclínicos. O sea, realmente la similaridad genética está en un aproximadamente un 70% en las subunidades antigénicas entre el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Entonces, comparados con el SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus COVID-19. Entonces, pues eso redujo mucho ese gap de tiempo, por así decirlo. Lo mismo que les dije, la emergencia sanitaria a nivel mundial forzó que el desarrollo de la vacuna tuviera una inversión económica gigantesca y un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad científica, porque lastimosamente este virus, con todas las desgracias que trajo, lo positivo fue que hizo que todo el mundo científico se esforzara en encontrar una solución, porque a nadie le conviene que estemos en pandemia. Y la vacuna ha demostrado ser segura y eficaz en ensayos clínicos de fase 3, que es la que involucra más de 1000 voluntarios y ahorita pues está aprobada para uso de emergencia. Con la vacunación se pondrá fin a la pandemia. No, no se va a poner fin a la pandemia, pero es uno de los pilares fundamentales, y quiero que lo sepan. Entre las medidas de autocuidado, la prevención y la bioseguridad, aunado al esfuerzo de la vacunación, van a hacer que la pandemia sea superada, pero no se puede vencer fácilmente sin el uno o el otro. Tienen que ser complementarios. Y si lo que ya hemos visto en la parte de vacunación, que si ya he tenido COVID-19 no necesito vacunarme. Y pues lo que les habíamos comentado, que la inmunidad natural tiene cierto espacio de tiempo, pero pues que no es una inmunidad definitiva, y que el objetivo de la vacunación es reforzar parte de esa inmunidad y pues siguiendo los esquemas que habíamos visto anteriormente. Mensajes grandes para la casa, y esto es lo más importante. Las vacunas para COVID-19 son seguras. Las vacunas para COVID-19 son efectivas. Debemos procurar una vacunación para toda la población. Después de alcanzar la inmunidad de rebaño, debemos seguir vacunando a la población, a ese 30% que no pudimos vacunar. Y recordar que solamente somos un 9% inmunizado a la fecha de hoy. Las medidas de autocuidado deben continuar. Lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas. No podemos descuidarnos porque en este momento estamos en un punto crítico. Ya vieron el comunicado de la Fundación Valle del Lili hace un día o dos que la ocupación del área respiratoria está en 200%. Uno ve a la gente amontonada porque no dan abasto. Y es un hospital de 4º nivel, imagínense cómo están los hospitales de menor nivel. Así que esto es la información que ustedes, como estudiantes de medicina, personal de la salud, médicos en formación y de cualquier otro de nuestros invitados que esté el día de hoy, tiene que transmitir que sí, nos pueden estar vacunando, pero no podemos dejar de lado estas medidas de bioseguridad. Y aquí foticos de qué es lo que está haciendo la gente en otros países, teniendo festivales y conciertos mientras nosotros estamos todavía medio encerrados y esperando a que nos vacunen, que es como la esperanza, pues esto es como sembrarles una semillita de, bueno, háganlo para que podamos estar así en 6 meses o incluso menos, pues depende de cómo avance el ritmo de la vacunación. Que el mundo vuelva un poquito a la normalidad, que la gente pueda volver a los estadios, que la gente pueda salir a caminar. Son cosas que pueden volver,
Solamente hay que ser muy conscientes de que el proceso toma tiempo y hay que seguir cuidándonos y hay que seguir conservando las medidas de distanciamiento, lavado de manos y bioseguridad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes en esta charla. Muchas gracias por darnos esta horita y un poquito más de esta noche. ¿Tienen preguntas o dudas en este preciso momento? Pueden ser escritas o habladas. Hola José, sí, yo tengo una pregunta. Primero, pues muchas gracias por la charla, me pareció súper completa y de hecho me aclaró otras dudas pues que ya no necesito preguntar. Es de un caso bastante particular. Tengo un conocido que estuvo en el estudio de Bayern y después de un mes de terminar su segunda aplicación, le levantó el ciego y le informaron pues que se había sido vacunado. Él en este momento se encuentra viajando en Estados Unidos y tiene la posibilidad de vacunarse. Entonces él me pregunta si se podría vacunar. Eh, yo no supe responderle, dije que iba a preguntar y pues acá consulto con todos ustedes. Bueno. Realmente los únicos estudios que han demostrado la combinación como vacunas de diferente casa farmacéutica solamente han mostrado un estudio comparativo de combinar o no las que son de ARN mensajero, por ejemplo, Moderna y Pfizer, y se ha visto que alcanzan umbrales de efectividad similares a los estudios originales, sino que no, en este momento preciso no sabría decirte Bayern es ARN mensajero o sea, si es adenovirus, porque si es adenovirus probablemente no sea recomendable que se vacune con otra vacuna que no sea de adenovirus o de la misma casa farmacéutica. Listo, muchas gracias. Igual no sé si la doctora Salazar de pronto tendrá aquí la referencia, si no yo guardo igual esa duda y ya la comunico por el grupo cuando hable con la doctora Piedradita. La respuesta es correcta, pero no recuerdo el tipo de vacuna pues que le pusieron a él, qué es, pero la respuesta es la que tú diste. Sí se pueden combinar mientras sean del mismo grupo. Y obviamente estamos entendiendo que solo recibió una dosis el paciente, ¿no? Y no era la de Janssen, ¿no? No era la dosis única. Era la Porque vacuna si el de paciente Bayer. en el estudio recibió las 2 dosis, no tiene por qué volverse a vacunar. Sí, ahí él recibió las 2 dosis, pero pues como no tiene carnet de vacunación, entonces por eso él estaba pensando en vacunarse ya en Estados Unidos para poder tenerlo, pues porque eso le da No, él beneficios. no tiene que volverse a vacunar. De hecho, si él tiene dudas o quiere saber que se haga anticuerpos, si él quiere cómo demostrar, pues eso. Ok, ok. Y tengo otra duda, pues aprovechando ya. He escuchado de varios familiares y amigos que dicen que tienen conocidos que se han vacunado sus 2 dosis y hasta un mes después de vacunarse han estado enfermos de COVID grave, tanto que han necesitado hospitalización o cama de UCI. Pero pues se supone que las vacunas tienen esa prevención de más del 95%. O sea, tú dices que acaban su esquema de segunda dosis y antes del mes hicieron infección por COVID y fue grave, ¿sí? Después de Antes un del, mes. perdón, Son los después, dos casos que me han comentado. bueno, pues hay que mirar las edades, comorbilidades, bueno, factores de riesgo y demás para desenlace de enfermedad grave. Si el contacto fue previo a las 2 semanas de la segunda dosis, no tenía la inmunidad completa, por ende no tiene la protección completa según la vacuna que sea para COVID severo y COVID o COVID leve. Si es de sintomatología asociada a la vacunación, obviamente es mucho más sintomático en pacientes más jóvenes, pero de severidad, pues lo único que se me ocurre para que hayan hecho una enfermedad grave, igual no es del 100% en ninguna, ¿no? Bueno, Pfizer tiene una del 100% en sus estudios, pero las otras no alcanzan el 100% de efectividad. Pero si es COVID grave, lo que yo pensaría es que de pronto adquirieron la enfermedad previo a las 2 semanas y las manifestaciones de los síntomas pues no tuvieron que haber sido inmediatas. ¿Me hago entender? Sí, ok. Muchas gracias.
Bueno, respecto a la de doña Liliana, lo que pasa es que los estudios en pacientes con trasplante de órganos sólidos realmente carecen de población suficiente y datos como para determinar los tiempos de dosis, el tiempo intervalo entre dosis efectivas. Realmente Pfizer lo que ha comunicado muchas veces y en todos sus estudios es que la efectividad se alcanza a los 21 días. Habría que tener ciertas consideraciones en estos pacientes, pero lastimosamente, como ha estado de reciente la vacunación y como el pool de pacientes con trasplante de órgano sólido no es tan grande en los estudios, pues, o sea, realmente no se puede hablar de cuál intervalo es mejor o peor. Hay que apegarse al intervalo que está demostrado en el estudio. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que en un paciente, digamos, menor de 60 años, que es inmunocompetente, ya tuvo infección por SARS-CoV y está en el día 90, entonces lo que recomiendan es solamente poner una dosis, pero esto es como una medida más por costo-efectividad o puede presentarse, digamos, algún efecto adverso por ponerse la dosis de la vacuna antes del 90 día. Pues realmente, Valeria, podrían ser dos cosas. Eso se lo hablamos también con la doctora Piedradita, y es que primero, pues sí, ese intervalo de 90 días, que es el que habla como de la protección de la inmunidad natural, se hace para priorizar a los pacientes que no han podido recibir su dosis de la vacuna. Y lo otro, de igual manera, está demostrado es que no hay un aumento en la efectividad de la vacuna, pues digamos, si se aplican dos dosis justamente después del día 90. O sea, si me entiendes, como en un esquema normal. Hasta ahora lo que la evidencia ha demostrado es que los pacientes ven el beneficio de vacunarse después de los 90 días porque ya no tienen los niveles necesarios de inmunidad natural y se benefician de esa inmunidad artificial. Y segundo, pues el beneficio en la parte como logística de tener más vacunas disponibles para los pacientes que no han tenido COVID-19. Ay, Exacto, o sea, hay estudios que hablan de que uno se puede vacunar después de los 30 días mientras esté asintomático. Sin embargo, Colombia no es de esos países que se puede dar ese lujo. Entonces, si se puede vacunar, sí, todavía no está la actualización del ministerio para dar esa información, por eso la información que hay hasta ahora es 90 días, una dosis o dos dosis, según pues las comorbilidades del paciente. Y la segunda pregunta que haces es lo que te acaban de decir respecto a la inmunogenicidad. Entonces, no se requiere doble dosis porque el paciente ya fue expuesto a la infección por la enfermedad. Entonces, no se va como a potenciar la inmunogenicidad con doble dosis, o sea, no se requiere la segunda dosis. ya, y lo otro es, o sea, prácticamente la infección hace como, por así decirlo, como una primera dosis y ya, digamos, después de 15 días de la de la primera dosis, perdón, ahí ya se alcanza la inmunidad completa. Esa es una Qué buena pena, no te entendí. analogía, Valeria. O sea, Doc, lo que Que ella le dijo era que la infección natural actuaba como una primera dosis, entre comillas, y ya cuando el paciente pusiera la segunda dosis, alcanzaría la inmunidad completa 14 días después de esa primera dosis, que sería la segunda dosis técnicamente. sí, está bien, pero no es de vacunarse a las 2 semanas, ¿no? Sino que adquiere los anticuerpos, es lo que está diciendo ella, ¿no es cierto? Ajá, eso es lo que dice Sí, sí, ella. sí. Ah, sí, Exacto. sí. Uh-huh. Ah, Sí. vale, listo. Muchas gracias y muchas gracias por la charla, muy buena, muy completa. Gracias a ustedes por asistir, muchachos. ¿Alguna otra duda? Bueno, en caso de que no haya más dudas, todavía pueden escribirlas o preguntarlas. Pues quiero agradecerle mucho el apoyo de la doctora Salazar, el apoyo de la doctora Piedradita, el de mi compañero Juan Manuel Montero, a todos los invitados por regalarnos este espacio de tiempo. Yo sé que es duro a veces después de una jornada larga uno venir a sentarse a escuchar, pero nos parecía a todos en general en el IMIG un tema muy importante y sobre todo en el contexto de la época en la que estamos viviendo. Muchas gracias y que tengan buena noche.